Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Bueno, Padre, glorifícate esta mañana. Vamos a abordar tu palabra, vamos a examinar tu consejo. Sé tú glorificado esta mañana con la exposición de este libro, que tu nombre brille en este lugar y que las verdades que este libro contiene sean afectando nuestra voluntad, Señor, para tu gloria, para tu honra, para la preparación del cuerpo de Cristo, con el fin de hacer aquellas cosas que tú les has mandado hacer. Lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos hoy entonces al libro de Ruth. Ya dejamos Jueces atrás. Vamos a introducirnos en la historia de la redención. Cuando pensemos en Ruth, pensemos en una luz gloriosa que nos va a mostrar el plan redentivo de nuestro Dios, de nuestro Señor. Esta es una historia de amor, la historia de amor entre un hombre y una mujer, Ruth, Booz, la historia de la amistad y del cariño de Noemí con su suegra. Pero también, y lo más importante, y lo que se esconde detrás, lo que es importante para nosotros, el amor de Dios por su pueblo. El amor de Dios manifestado en una moabita, una extranjera advenediza, adoradora de ídolos, es arrancada de esa tierra que se traga a sus moradores, Moab, la tierra de fornicación, y es traída a Belén, la tierra de pan, donde esa mujer es adoptada en un pueblo, el pueblo del pacto. Eso nos va a relatar esta historia. La historia de cómo Dios obra para que todo se sincronice y se sintonice con el fin de cumplir sus propósitos eternos. Aquí vamos a ver al Señor moviendo los personajes, moviendo las historias. Cada acción, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de un escalón más en la historia de la redención. Vamos a mirar entonces esta historia y a obtener y a sacar de aquí los temas teológicos, la esencia del libro y sobre todo, cómo se aplica este libro a nuestras vidas. Sobre todo, la práctica, cómo en nuestra práctica espiritual este libro nos va a ayudar. Entonces, Ruth, la historia de la redención ilustrada, un destello luminoso de la redención, el amor redentor de Dios. Y aquí ya ven ustedes dónde va a estar el énfasis en la redención. Ahora, entonces, vamos a empezar a hablar de este libro y hagámoslo a partir de un contexto general inicialmente, antes de entrar a tocar temas teológicos y prácticos. El contexto general, no voy a ser muy detallista en esto porque ustedes ya conocen el libro, simplemente voy a hacer un recorderis. Entonces, este libro se ubica ¿en qué contexto? En el contexto de la época de los jueces, una época donde cada quien hacía lo que bien le parecía, como nos lo expuso el hermano. Y esta historia es una luz, es un rayo de luz en una época muy, muy oscura. Eso es lo que va a representar el libro de Ruth. Y en esta época oscura, dice el relato bíblico que hubo hambre. Bueno, muchas veces Dios envió hambre a su pueblo para disciplinarlo, para castigarlo. Y esta es una oportunidad entonces en la época de los jueces, antes de entrar a la época de la monarquía, donde Dios castiga a su pueblo y envía hambre. Había hambre en esta tierra, la tierra de Belén. Belén significa casa de pan. Y es muy triste que en la casa de pan no haya pan. Pero eso estaba pasando. Y dice la historia que un hombre de esta generación, llamado Elimelech, decide salir de esta tierra. Decide ir a refugiarse a los brazos de Moab. Recuerden ustedes Moab cómo surgió. Lot es embriagado por su hija mayor y de allí surge este fruto, Moab. Este hombre que dio lugar a esta generación, a esta nación, una nación que adoraba al dios Quemos, donde daban en sacrificio a los hijos. Una religión pagana, una ciudad, un pueblo pagano, enemigo de Israel. Y hacia allá decide dirigirse Elimelech. En un caso de desobediencia, un caso que él pagaría con creces porque él iría a Moab a morir. Y no solamente él iba a morir, también iban a morir sus dos hijos. Así que entonces Elimelech se traslada hacia Moab después de que se desata la hambruna allí en la tierra de pan.
En este exilio autoimpuesto, entonces, muere este hombre. Sus 2 hijos se casan con 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa, y cuando transcurre un tiempo también mueren estos muchachos, estos varones, quedando solo Noemí y sus 2 nueras. Allí en la tierra de Moab habitan aproximadamente unos 10 años, dice el relato bíblico, unos 10 años, una década, hasta que Noemí escucha que ya hay pan en la tierra de Belén. Ya el Señor les ha dado lluvias, ya el Señor ha fructificado aquellos campos. Entonces Noemí decide regresar, y estas 2 mujeres, Ruth y Orfa, estas moabitas extranjeras, pues la acompañan hasta cierta distancia. Dice entonces el relato que Noemí intenta desestimular a las 2 nueras. Bueno, les explica que ella ya no tiene hijos para darles, que ella ya es muy vieja, que se regresen a su ciudad, a su pueblo, para que allí puedan casarse, para que allí puedan tener hijos. Ella ya no puede ofrecerles esperanza en cuanto a esta cuestión muy importante en aquella época, la de tener descendencia. Bueno, la historia nos dice, el relato, que Orfa, que significa terca, ella decide devolverse a sus ídolos, ella decide devolverse a su pueblo, y Orfa no se menciona más. Orfa se mencionó hasta ahí, y ya la historia pierde el registro de este nombre. Orfa perdió la oportunidad. Orfa, la terca, no quiso seguir a Noemí. Escuchó la voz que le decía: es mejor que vayas y busques esposo para que tengas hijos. Para ella fue más importante eso. Pero Ruth no pasó igual. Ruth, que significa amistad, Ruth consideró que era mucho más importante que el casarse, mucho más importante que el tener hijos, era ese amor que tenía por su suegra. Ruth, en Ruth 1, 16 y 17, ustedes encuentran esas palabras sublimes que retumban hasta nuestros días. Donde tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo quiero morir allá. Donde te entierren, allí quiero ser enterrada. Esta es una declaración gloriosa, impresionante, que nos muestra la verdadera conversión. ¿Por qué? Porque el cristiano hoy dice exactamente lo mismo. Señor, llévame a donde tú quieras llevarme. Tu pueblo es mi pueblo. Ahora, sigamos con el panorama general. Cuando Noemí llega, entonces, no viene sola, ya sabemos, viene con Ruth. Llega en una época muy importante, el comienzo de la cosecha. Llegan en la hora precisa. Y entonces dice que Ruth sale a espigar. En aquella época había una ley para favorecer a los más pobres, a las viudas, a los necesitados, a los extranjeros. Y esa ley consistía en qué caso, en que no toda lo que se recolectaba, ¿cierto?, era para los propietarios. Esa parte del trigo, esa parte que caía, esa parte de las espigas que caían, esa parte no se recogía. Esa parte se dejaba para que estas personas vulnerables tomaran esto y pudieran alimentarse de ello. Entonces, bueno, Ruth y su suegra entonces llegan a esta situación, una situación donde ellos irían a ocupar el último escalafón de la sociedad, eran los más necesitados. Pero aquí está Ruth entonces proveyendo, aquí está Ruth como esa mujer virtuosa que relata Proverbios, una mujer que está haciendo lo que tiene que hacer. Allí está su suegra, ella entonces va y busca el pan que necesitan para sobrevivir. Una mujer que se desempeña, una mujer que tiene virtudes, una mujer que ama a Dios, una mujer que ha aprendido a obedecer al Dios del pacto y a amar a su suegra, y no la va a desamparar, y comienza a trabajar. Bueno, la providencia de Dios quiso que ella fuera a segar justamente en el campo del pariente redentor, de Booz. Y aquí ustedes pueden ver todas las circunstancias, cómo Dios va moviendo y entretejiendo todas las circunstancias para cumplir su plan. ¿Cuál es su plan? Que de esta mujer, de una moabita y de este pariente redentor Booz, surgiera ese hijo, Obed, quien iría a ser el abuelo de David. Aquí tenemos entonces la historia de la bisabuela de David, de nuestra Ruth. Entonces, allí está, ella va a cegar justamente al campo de Booz. Dice el relato bíblico que Booz, casualmente, ¿no?, entre comillas, porque aquí no hay casualidades,
va a hacer un seguimiento allí a su terreno. Y a esa parcela donde va a mirar, a supervisar, allí estaba justamente Ruth. Y cuando él la ve, pues llama su atención e inmediatamente haya gracia delante de los ojos de este hombre, Booz. Desde aquí, Booz ya no le quitó la mirada, ya la tuvo aquí entre ceja y ceja, llamó mucho su atención. Era una mujer especial, definitivamente, Ruth. Bueno, Ruth es beneficiaria entonces de esta gracia de este varón Booz. Y Ruth, entonces, allí transcurre un tiempo, todo el periodo de la cosecha, ella está allí recogiendo. Booz incluso le da órdenes a los criados de que dejen caer más allí, más triguito para que ella lleve más cositas para la casa. Entonces es favorecida mucho por Booz. Y allí está un tiempo, no se sabe todavía nada de lo que va a suceder. Evidentemente Noemí se da cuenta de que esta es la tierra que pertenece a Booz, que es pariente redentor, que la puede redimir, que puede redimir a Ruth, que puede redimir las tierras. Y entonces dice el relato bíblico que se arma allí un plan. Noemí entonces le dice a su nuera: mira, esta noche es una época especial, van a estar celebrando allí lo de la cosecha, ve y acuéstate a los pies de Booz. Y entonces eso es lo que hace. ¿Qué era eso? Bueno, eso era prácticamente que ofrecerle matrimonio a Booz. Bueno, no era cultural, no era, supongo, bien visto en esa época, pero eso fue un plan arriesgado. Muchas cosas podrían haber salido mal. Booz pudiera haberse enfadado por esa actitud de Ruth. Alguien podría haber visto eso, una mujer acostada a los pies del patrón. Tremendo, hubiera quedado el testimonio allí en entredicho. Bueno, muchas cosas podrían haber salido mal. Yo no le recomiendo eso, si usted se quiere casar, hacer eso, ¿no? Eso es algo que sucedió, que fue especialmente diseñado por la soberanía de Dios. No vemos este caso en otros relatos bíblicos. Bueno, la cosa salió bien porque, recordemos, Dios está moviendo los hilos para que su plan redentor se lleve a cabo. Booz entonces la ve allí acostada y la alaba por haberle buscado a él. Y mire lo que le dice Ruth: tú eres el pariente redentor, extiende tu capa sobre mí y redime. Tienes que redimir porque tú eres el pariente redentor. Bueno, es una actitud que alaba a Booz. Booz era un hombre piadoso, virtuoso, era un hijo de Dios. Booz la respeta, Booz no la toca esa noche y se compromete a solucionar esta situación. Claro, pero Booz tampoco aprovecha el papayazo. Oh, me gusta la moabita, es muy bonita, qué mujer tan especial, virtuosa. No, hágale, casemos. No. Él conocía que había un pariente antes que él. Entonces, mira, aquí se puede ver la piedad de este varón. Hay un pariente redentor más cercano que yo. Vamos entonces a solucionar eso. Déjame mañana, en unas horitas, apenas me despierte. Yo creo que esas horas le pasaron al hombre rápido, volando, para irse a solucionar eso. Y efectivamente entonces este varón va y soluciona eso, va y habla con este otro pariente cercano, al que se le conoce como fulano. Ni siquiera el nombre quedó registrado. El fulano. Ahorita daré una enseñanza del fulano. Y el fulano, pues, al ver que su patrimonio iba a ser afectado, pues no decide redimir, le da el derecho. No, usa tú el derecho vos. Bueno, la historia finalmente termina bien, feliz. Él resuelve esto, reúne allí a los ancianos y se casan. Se lleva a consumación este matrimonio. De ahí entonces surge un hijo de nombre Obed. Y Obed fue especial porque Obed sustentó a Noemí durante su vejez. La redimió a Noemí, y de allí entonces sigue la genealogía rumbo a Isaí, rumbo a el patriarca, el gran rey David. Esta es entonces la vista panorámica. Propósito del libro. Bueno, propósito del libro es hacer un puente entre la época de los jueces, una época oscura, y la época de la monarquía. Allí está en el medio. ¿Cómo empieza el libro? Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ahí está. ¿Y cómo termina el libro? En el último capítulo. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David.
El pueblo de Israel necesitaba esta historia. ¿Por qué? Porque aquí está el registro de David, el rey más importante de la nación, de toda la historia de la nación hebrea, y el puente para ese Mesías prometido. Es una época oscura, definitivamente, los jueces, pero Ruth es un rayo de luz en medio de esas tinieblas. Mostrar entonces la descendencia de David es el objetivo histórico, pero más allá, el propósito del libro es ilustrar la historia de la redención. Vos es un tipo de Cristo. Vos redime, Cristo redime. Vos paga el precio por la heredad. ¿Qué hace nuestro Señor? Paga el precio, no con oro, no con plata, sino con su vida, con su sangre de valor infinito. Redime, en este caso a Ruth, que somos nosotros, somos la iglesia que ha sido comprada por nuestro bendito Cristo. Este es el tema teológico, el tema trascendente. Ahora miremos unos subtemas muy importantes que vamos a mirar acá. Solamente saqué 18, vamos a ver si le alcanzamos a exponer algunos. El primer tema que quiero hablarles es acerca de la providencia de Dios. La providencia de Dios. Recuerden que la providencia de Dios son las actuaciones de Dios en soberanía, en poder, para articular los elementos de la historia con el fin de Él glorificarse y con el fin de Él cumplir todos sus propósitos. Y en el desarrollo de esta historia, todos los elementos son coordinados para que cada acción que llevan los personajes se vaya cumpliendo ese propósito. La visita de Ruth allí esa noche, donde este varón, el propósito de Dios, que este pariente, el fulano, no quisiera redimir, el propósito de Dios. ¿Qué tal que este fulano diga, bueno, listo, redimo, me caso, hágale? Bueno, no podía ser, tenía que ser vos. Todo, desde que hubo la hambruna hasta el regreso, todos son hechos direccionados por la soberanía y el propósito de Dios, con el fin de que el plan redentivo, que es lo que está detrás de escena de bambalinas, se cumpla. Y en esta escena y en este suceso de hechos de la redención, si miramos la redención como una gran escalera, aquí tenemos un escalón, el escalón en la historia de Ruth, muy importante, muy importante. La providencia entonces dirige los pasos de esos personajes y dirige los pasos de nuestra vida. No sé, hermano, si estás en hambre, no sé si ya regresaste de esa hambre, sea como sea, estamos en un escalón de nuestra vida donde el Señor nos está conduciendo a cumplir su voluntad en cada uno de nosotros. Así que no sé qué estés experimentando, no sé la prueba, no sé el hambre que estés pasando, pero sea lo que sea, la soledad, de pronto la amargura, así como esta Noemí, llamadme Mara porque estoy amargada, no sé qué circunstancia, pero sea lo que sea, Dios está moviendo los hilos conductivos para llevarte al lugar donde Él quiere llevarte precisamente. La providencia de Dios se ve en esta historia en muchos lugares. Solamente relataré uno, Ruth 2:3. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Ruth podría haber llegado a cualquier campo, pero llegó al campo que tenía que llegar. Así Dios nos llevará al lugar que tenemos que ir. Ahora, Dios entonces utiliza la circunstancia del hambre, la muerte de estos personajes, las circunstancias más duras, para cumplir su cometido. ¿Cuál era? Traer a esta moabita, a esta extranjera, a la tierra de Belén, a la tierra de Judá. ¿Por qué? Porque Ruth iba a ser parte de la genealogía de nuestro bendito Cristo. Y Ruth está representando el amor de Dios por el pueblo extranjero, por lo que no éramos del olivo natural, el olivo silvestre. Aquí cada uno representa una Ruth. Segundo tema teológico, la consolación y la restauración de Dios. Dios quita, ¿no? Dios pone. Dios da, Dios quita según sus planes, según su benevolencia y su gracia. Noemí se quedó sola, sin esposo, sin sus 2 hijos. Allí están sus nueras. Ella ni siquiera quiere que sus nueras vayan con ella. Noemí las despide, pero solamente una queda. Así que aquí está una mujer que llegó a llamarse Mara. Llamadme Mara, porque amargada me siento. Bueno, pero Dios no la dejó sola.
Dios le dio a Ruth. Y recuerden las palabras de este coro femenino al final. Dios le dio a Ruth. Y Ruth vale más que 7 varones. Tremendo esa declaración. Ruth vale más que 7 varones. Para Noemí entonces Ruth es muy importante, y Noemí sería el puente, el vínculo de la gracia y la misericordia de Dios para ese final bello, ese final en paz, esa final en protección que finalmente tiene Noemí. La consolación y la restauración de Dios. Ruth 4, 14 y 15. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Así que aquí está nuestro Señor. Si nuevamente la circunstancia tuya o mía es de adversidad, bueno, confiar en el Señor, porque el Señor nos dará descanso, porque el Señor conducirá todo para que no nos falte nada. Tercer tema que sale aquí, bueno, el pecado del pueblo de Dios es un tema que está allí implícito, y la disciplina que como consecuencia de ese pecado viene. Y quiero colocar aquí a Elimelec como ejemplo de esto. ¿Sabe qué significa Elimelec? Mi Dios es rey. Eso significa esa palabra, mi Dios es rey. Y aquí estamos viendo entonces a un personaje que consideramos creyente, del pueblo del pacto, y lo vemos desplazándose hacia donde no tenía por qué desplazarse. Yo me pregunto, ¿por qué vos, que también era pariente, que también tenía tierras, por qué vos no salió para Moab también? No, yo veo que vos se quedó. Elimelec, ¿por qué no hizo lo mismo? Entonces, el desespero del hambre lo hizo moverse hacia el lugar donde no tenía por qué moverse, y pagó las consecuencias. Dios disciplina a su pueblo. Hermano, hermana, ¿hacia dónde te estás moviendo hoy? ¿Estás yendo lejos de la voluntad de Dios? ¿Estás caminando hacia Moab, la tierra de fornicación? Tú no tienes nada que hacer allá. Quédate en Belén y espera en el Señor. Espera en el Señor. Si no confías en el Señor, si empiezas a desconfiar de su providencia y a tomar decisiones en tus propias fuerzas, bueno, la disciplina vendrá. ¿Y qué disciplina? La muerte vino para estos varones. Cuarto tema, la salvación de los gentiles. Bueno, Ruth nos representa. Ruth es una extranjera moabita sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y aquí está representado el pueblo de Dios antes de ser redimido, o más bien antes de ser encontrado por el buen pastor. Dice Pablo, éramos extranjeros, éramos advenedizos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. He aquí la extranjera, Ruth, la adoradora de Quemos, que es trasladada del reino de tinieblas al reino de luz. Moabita, extranjera, advenediza, esos somos nosotros, gentiles. Aquí estamos ahora llevados y conducidos por la mano del buen pastor hacia sus campos, y ahora en sus campos nuestro Booz espiritual, Jesús, nos alimenta. Él ahora imprime su verdad en nuestros corazones. Él ahora nos sustenta con el pan del cielo. He ahí la salvación de los gentiles. Quinto tema, la redención. La redención es el tema más importante de este libro. Significa redención, liberar mediante el pago de un rescate. Eso significa redimir. Redimir, se paga un precio y se rescata lo que esté en problemas. Ruth 3:13. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, ahí está la palabrita, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y Cristo quiso redimir. Desde el consejo eterno de redención, Él dijo, Padre, yo quiero. Padre, puedo hacerlo. Y claro que puede hacerlo, porque Él tiene el valor necesario para pagar por el rescate. Y ese rescate no es oro ni plata. Ese rescate es su sangre preciosa, es su vida de valor infinito. Y Él la entregó, Él la dio para que si has creído, hoy estés en los campos de pan, comiendo su verdad. La redención es el tema principal. Ahora quiero explicar algo de la historia para entender un poco esto de la redención. La ley del levirato. ¿Qué es la ley del levirato? Levirato es una palabra
que traduce cuñado. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué es? Bueno, vamos a mirar un poquito. La ley del liberato. La ley del liberato consistía en lo siguiente: si un hombre moría sin dejar descendientes, entonces la viuda podía casarse con un hermano del difunto. De ahí lo de cuñado, ¿cierto? Liberato significa cuñado. Entonces, en este caso, Ruth la moabita, quedó viuda. Malión era el marido. Entonces había que buscarle un pariente que la redimiera. ¿Y en qué consistía esta redención? Fundamentalmente eran dos cosas. Las tierras que se habían perdido. Elimelec y los hijos tuvieron que vender las tierras, ¿ya? Y entonces había que recuperarlas. Esa era la primera parte de la redención. Y eso fue exactamente lo que hizo Booz. Booz pagó el precio por las tierras que le pertenecían a esta familia, para recuperarlas, para traerlas de vuelta. Recuerden que el fulano, con F de Fabio, el fulano, cuando se le ofrece comprar la tierra, a él le gustó el negocito. Hágale pues, ya me le mido, bien, me gusta. Pero cuando se le dijo, pero espera, pero el paquete es completo, el paquete incluye a la moabita. Ya el hombre ahí la pensó y no, aquí sí me embalé, esto va a dañar mi heredad, no, dejémoslo ahí. Entonces, esa redención, esa ley del levirato consistía en recuperar las tierras, pagar el precio por ello, pero, creo más importante, casarse con esta mujer viuda y engendrarle un hijo. Y este hijo, entonces, iba a tener el apellido, digámoslo así, del difunto, del hermano o familiar muerto. Entonces iba a poder seguir el legado de la familia. El nombre de la familia no moría ahí, porque en este hijo, en este caso fue Obed, en este hijo que se tuviera, seguía la historia familiar. Era muy importante tener allí descendientes. Si no pasaba eso, esas tierras se hubieran perdido para siempre. Recuerden que en el jubileo esas tierras volvían a sus propietarios originales, pero si no había descendientes, eso ya quedaba en poder de aquel que haya comprado esa tierra. Por eso le gustó el negocito al fulano. Muy bien, esto es una explicación de qué consistía en esa época la redención. Y en la historia de la redención espiritual, tenemos una heredad perdida, el Edén. El Edén se pierde cuando el hombre cae, pero el Edén se recupera cuando Cristo regresa. Ese Edén, que era una posición geográfica limitada, viene a ser parte ya de toda la tierra, y eso es lo que Cristo ha hecho para nosotros: comprar una herencia para su pueblo. En Cristo somos coherederos, lo dice la Escritura. Bien, pero va más allá. Cristo se casa con nosotros. Cristo nos adquiere como su propiedad exclusiva y se casa con nosotros. Y eso lo celebraremos en lo que llama las bodas del Cordero. Esta es la historia de la redención. Y nuestro Booz espiritual, el Goel espiritual, es Cristo. Y Él paga ese precio que nadie podía pagar. Y es su vida preciosa, y es su vida de valor infinito. Él paga ese precio porque Él es Dios hecho carne, y Dios es de valor infinito. Dios en carne se entrega para pagar el precio, para restaurarnos, para hacernos parte de su familia. Así como así como Ruth vino a ser parte de ese pueblo del pacto. Ahora somos parte de ese pueblo del pacto. Otro tema teológico: la verdadera y la falsa conversión. Bien, ¿por qué puse estos temas acá? Porque cuando miramos el caso de Ruth y el caso de Orfa, estamos mirando al falso y al verdadero creyente. Yo diría más bien el falso y el verdadero converso, porque si yo digo creyente, yo creo que no hay necesidad de decir falso o verdadero. Hoy nos tocó agregar esos adjetivos, pero realmente es falso o verdadero profesante. Estas dos nueras entonces van a ilustrar trigo y cizaña, y dentro de la iglesia siempre, el Señor lo dijo, va a haber eso. Al final será cosechado, así como en la época de Belén, de esta época de Ruth, será cosechado, y el trigo irá al granero. Pero la cizaña se atarán manojos e irá al horno de fuego, que arde con fuego y azufre. Bueno, las dos nueras representan falso y verdadero profesante. Ellas dos salen de la tierra de Moab, salen siguiendo a Noemí. Noemí es la voz del evangelio. Y salen, pero una se devuelve. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Cuando ya se ve el costo de seguir a Jesús,
muchos regresan. Pero Ruth no valoró o no le importó este costo. Ruth sabía lo que se enfrentaba. Podía aspirar a un esposo, pero podía quedarse así, viuda, sin hijos. Iba a ocupar el último escalafón de la sociedad allí hebrea. Pero Ruth le movía algo mayor a eso. Y era su amor por el Señor, era su amor por ese Dios que acababa de conocer, era el amor por Noemí. Ruth no le importó el costo que significaba seguir a Noemí. Y aquí se están identificando a los discípulos de Jesús que renuncian a su ciudadanía caída, renuncian a sus dioses, a su parentela y todo aquello que tenían en la tierra de fornicación. Hemos renunciado, por la gracia de Dios, a eso de la tierra de fornicación. Estos son los que van y siguen las instrucciones del pariente redentor. Ustedes observarán cómo Ruth obedece, cómo Ruth es sumisa, cómo Ruth, listo, voy a hacerlo así como me están instruyendo. Eso hace el discípulo. Escucha la voz del buen pastor y obedece y sigue. Y en la frase, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, encontramos el vínculo o la explicación de por qué es verdadera conversión. Otro aspecto, el alimento espiritual. Sí que está claro el alimento espiritual, porque este trigo, esta cebada, esto representa alimento, y el alimento espiritual que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo. Esta cebada representa el pan espiritual. Cristo desciende del cielo y Él es el pan. Ahora comemos la comida que Él nos da. Su comida es su palabra. Ahora degustamos. Y degustar es meditar en el consejo de Dios. Ahora su verdad ha hablado a nuestros corazones. Así como cuando Noemí le dice a Booz, tú has hablado a mi corazón. Cristo, nuestro Booz, ha hablado a nuestro corazón y sigue hablando. Y porque ha hablado a nuestro corazón, por eso estamos aquí, hoy en el día del Señor, adorándole y buscándole. Cristo, el pan espiritual, Él nos da entonces el alimento para vida eterna. Sus palabras son verdaderas y son vida. Así que, hermanos, a comer este alimento. Belén ya no es casa de pan donde no hay pan. No, Belén es casa de pan donde hay pan. Y el pan está servido. El pan está a la mesa. ¿Tú estás comiendo ese pan? ¿Tú te estás alimentando? ¿Tú te estás nutriendo? ¿No te da apetito por ese pan? Bueno, come el pan de vida, el pan verdadero, la palabra de Dios. Y cómelo con tu mente, cómelo con tu corazón. Bueno, la piedad, otro elemento que podemos ver dentro de este relato. La piedad en los personajes. Y claro que nos ilustran, claro que nos enseñan, son modelos a seguir. Ahí está la piedad de Ruth, una mujer virtuosa como la de Proverbios, donde esta mujer hace lo que tiene que hacer según los planes de Dios. Donde esta mujer que es virtuosa es emprendedora. Esta mujer provee para su casa. Esta mujer se hace respetar y es respetuosa. Esta mujer habla con gracia. Esta mujer no fue a buscar a los jóvenes. Mire lo que dice este varón. Alabada seas porque habiendo jóvenes, tú no fuiste a buscar a los jóvenes. Bueno, consideramos a Booz, como así como Ramoncito, ya estaba un poquito madurito, un poquito más de 50 añitos. Y Ruth era una mujer joven, ¿no? Y aquí está este varón alabándola por eso, ¿ya? No quiso Booz mover nada hasta que Ruth asumió la iniciativa, ¿no? Tal vez la explicación sea en que él era un poquito madurito y no estaba de pronto bien que buscara a la moabita más joven, ¿no? Pero bueno, hasta que se dio la situación. La piedad también en Ruth, pero también la piedad en Booz. Mire esa piedad, una mujer acostada a sus pies toda la noche ahí y no la tocó, la respetó. Un caballero, un hombre del Señor, un hombre que era reconocido por sus siervos como un buen patrón, como un hombre de Dios. Y aquí está un hombre del pueblo del pacto, cumpliendo sus funciones, obedeciendo la ley. Mire, va a redimir, claro que sí, es una responsabilidad. Soy el pariente redentor, voy a hacerlo. Además que me agrada mucho la moabita, aparte de todo. Pero está el asunto del pariente redentor más cercano. Él va a solucionar eso y él es diligente. Este varón diligentemente soluciona todo para que el plan redentivo se cumpla. Así que aquí está la piedad de Booz. La piedad no es en otra cosa sino la verdad
llevada a la práctica, la verdad experimentada por un estilo de vida particular. Bueno, y Noemí, aunque tuvo por allí un lapsus, un bache, digámoslo así, donde se le olvidó el amor de Dios, donde se le olvidó la esperanza de Dios, está amargada, llamadme Mara, Dios me ha afligido. Bueno, ahí tenía razón, Dios la afligió, pero se le perdió el foco de lo que era la esperanza de Dios. Y entonces hubiera dicho como este otro personaje, Job, Dios dio, Dios quitó. Bueno, no lo dijo, estaba amargada, pero bueno, Dios restaura esta mujer. Dios le devuelve la esperanza a esta mujer. Otro tema aquí que podemos mirar, la petición del pecador. Le llamé este subtítulo, la petición del pecador. Cada subtítulo de estos da para un mensaje completo. Ruth 3:9. Ruth 3:9. Miren lo que dice el texto. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y aquí estamos representados nosotros. Cuando la gracia nos ha alcanzado, cuando el Espíritu hace su obra de regeneración, ¿qué dice la persona? Oh Cristo, extiende sobre mí tu capa de gracia. Tú eres nuestro pariente cercano. Y nuestro hermano mayor hizo exactamente eso. Extendió su capa de justicia, de obediencia, su vida perfecta. Ahora esa capa, estamos cubiertos con esa capa, con ese vestido, por gracia, por medio de la fe. Él lo hizo, y lo hizo a un costo muy alto, su propia vida, pero lo hizo para abrazarnos con su gracia. Esas palabras que Booz le dijera a la moabita: tú has venido aquí de un pueblo que no era tu pueblo a un pueblo que no conocías, y has venido a refugiarte bajo las alas de Dios. Has venido a refugiarte bajo las alas de Dios. Y ahí la historia nuestra, si hemos creído, hemos venido a estar dentro de la roca de nuestra salvación y a estar bajo cobertura y refugio de las alas de nuestro Dios. Otro tema, la búsqueda correcta. La búsqueda correcta. Ruth 3:18. Ruth 3:18. Entonces Noemí dijo: espérate. Haga énfasis ahí. Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre, hablando de vos, no descansará hasta que concluya el asunto hoy. El Señor resolverá la situación. No descansará hasta resolver la situación. Bueno, hermanos, no tomemos decisiones apresuradas. Esperemos en el Señor. Ya Noemí, ya Ruth hicieron lo que tenían que hacer. Ahora dejémosle a Booz que haga lo que él sabe y puede hacer. Así que Ruth tenía que descansar ya lo hizo lo que hizo. Ahora Booz se encargará. Promesas varias, pero no la voy a hablar porque el tiempo se me fue. Voy a hablar del fulano. Quiero un poquito hacer énfasis en el fulano. El fulano está en Ruth 4:1. Ruth 4:1. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y de aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Bueno, este era el pariente más cercano, el que tenía la primera opción. Pero este desatendió su responsabilidad. Este se quedó atendiendo a las necesidades materiales. Tenía su mirada puesta en las cosas de abajo y no en las de arriba. He aquí un hombre del que no se vuelve a tener recordación, porque hasta ahí llegó el fulano. Ni siquiera el autor del libro quiso colocar su identidad, porque no quieren que lo recuerden, porque pasó al olvido. Este fulano desaprovechó la gran oportunidad de haber quedado en los registros redentivos. Pero este fulano se perdió en la historia, igual que Orfa, se perdieron en el registro histórico y no han figurado. Bueno, este fulano despreció la gran oportunidad, la oportunidad de trascender para la vida eterna. Así que no merece ser recordado más. Otro tema, Cristo nos sacia. Ruth 2:14. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores. Y él, ¿quién es él? Booz, él le dio, aquí está, toma, él mismo, el patrón, tremendo, ¿no? Toma, le dio el potaje y comió hasta que se sació
y le sobró. Hoy Cristo hace eso. Hoy Cristo nos sigue alimentando, sigue saciando nuestro hambre. La pregunta es, ¿hay hambre? La pregunta es, ¿hay sed? Bueno, recuerden las bienaventuranzas, ¿no?, que hemos estado estudiando. El que tenga hambre, su hambre será saciada. El que tenga sed, su sed será saciada. Pero el hombre incrédulo, el hombre como el fulano, el hombre como Orfa, no tienen hambre. Bueno, de las cosas santas, tendrán hambre de otras cosas. Hambre de Moab, hambre del mundo, hambre de las propiedades, de lo que sea material, natural. Pero no tienen hambre de lo espiritual. Tienes hambre de lo espiritual, porque el que tenga hambre le será saciada el hambre. Y aquí está Cristo haciéndolo, reflejada o ilustrada maravillosamente en esta actitud de Booz, trayéndole el alimento y dándole más de lo que necesitaba. Ese día llegó Ruth a la casa contenta, porque tenía el sobradito, ¿no? Le trajo el sobradito a la suegra, rico ahí, potajito que le echaron mucho. Entonces ahí está nuestro Cristo como el pan de vida. Juan 6, 48 al 51. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y finalmente, tema 18, algunos pasé por encima, no me daba el tiempo. La obediencia del pueblo de Dios. La obediencia del pueblo de Dios. Un tema también que sale aquí a relucir. Ruth 3:5. Y ella respondió: haré todo lo que tú mandes. Haré algunas cosas. No. Todo lo que tú mandes. Ruth fue obediente y cosechó la recompensa. Hermanos, hay recompensas si obedecemos. Recompensas. Ahora no estoy pensando en un BMW, no. Recompensas espirituales. Hay recompensas, hermanos, si seguimos la voz del buen pastor. Humildad, mansedumbre, nuestro carácter transformado a la imagen de Cristo. Hay recompensas que la palabra que prediquemos el Señor se va a glorificar en ella. No son los lujos del mundo, es recibir a ese bendito Redentor, es recibir sus palabras de vida y vivir conforme a ello. Cada uno de los que habitan los campos del Booz celestial comen cada día entonces sus palabras y desean que esas palabras se impriman en nuestros corazones. Recuerden lo que le dijo Ruth a Booz: tú has hablado a mi corazón. Qué hermoso, qué poético, qué lindo, pero apunta a Cristo. Tú has hablado a mi corazón. Tus palabras me han enganchado. Cristo, quiero oírte hoy, mañana y por la eternidad, porque esa voz es dulce, esa voz es gloriosa. Y si tú eres oveja, tú escucharás esa voz. Ruth no quiso oír esa voz. Ruth despreció esa voz. El fulano también. Pero aquí hay Ruth. Orfa. ¿Qué tantos nombres que he mencionado? Orfa no quiso oír la voz, ni el fulano. Pero aquí hay Ruth. Aquí hay Ruth que van a escuchar, que están allí encantados y encantadas de oír este glorioso Goel celestial, nuestro Señor Jesucristo. Para comer entonces el pan se necesita fe, se necesita creer. Ruth tuvo fe, ¿no? Ruth creyó, Ruth no dudó, Ruth obedeció, hizo lo que se le mandó hacer y fue alimentada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que hoy estamos alimentándonos con doctrina y con piedad. Hoy estamos nutriéndonos con comunión con nuestro Goel espiritual, con nuestro Redentor. Hoy estamos dentro del pueblo del pacto, comiendo junto con ellos. Ruth, Noemí, una historia que termina bien, que empezó muy